Hola, continuando con la materia de física, estaremos viendo, una vez de haber terminado el tema de los vectores, espero que no haya ningún problema. Continuaremos con lo que es el tema de movimiento. Todo el tiempo vemos a los objetos moverse en ciertas situaciones, por ejemplo, en las hojas de los árboles o, no sé, cuando aventamos un objeto y este rueda, etcétera. El movimiento es uno de los fenómenos físicos más interesantes, puesto que hay formas en las que podemos calcular diferentes características del movimiento, por ejemplo, hacia dónde se desplaza, con qué velocidad, en qué dirección, no sé si va a llegar a detenerse en cuánto tiempo, etcétera. Entonces, el movimiento es uno de los elementos principales de la física. Tanto es así que algo tan sencillo como una bacteria en nuestro organismo se desplaza o se mueve, y algo tan grande como lo es los planetas en el universo también siguen lo que es el desplazamiento, ¿sale? Entonces, el entender perfectamente el movimiento nos ha ayudado a comprender cosas como por qué los planetas giran tienen esa trayectoria, qué pasaría si, por ejemplo, un meteorito llegase eh, en un movimiento hacia nuestro planeta, qué sucede más allá de nuestro entendimiento o más allá de lo que apenas estamos tratando de descubrir, como lo son en un agujero negro, cómo funciona la materia, etcétera. Entonces el movimiento está en todos lados, y es por ello que ha creado altas expectativas en los investigadores. El poder calcularlo nos ayuda a comprender muchísimas cosas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en cuestión de criminalística, tenemos el movimiento de un automóvil. Podemos calcular a través de situaciones físicas a qué velocidad venía, cuál era el movimiento que realizaba, si ese automóvil sufrió algún movimiento que provocó que se volcara. Situaciones también que van más allá de las cuestiones del cosmos, del universo, y lo podemos también transferir a las cuestiones de nuestra vida diaria, ¿sale? En los accidentes, por ejemplo. Y sí, lo utilizamos mucho en criminalística, este tipo de situaciones para calcular muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Bien, una vez dada esta pequeña introducción, empezaremos con lo que es el movimiento. Y antes de llegar al concepto de movimiento, necesitamos ver dos conceptos básicos de este tema. El primero es mecánica, el cual lo vamos a definir como la rama de la física encargada de estudiar las relaciones entre masa, fuerza y movimiento. No es lo mismo que un objeto, por ejemplo, que tiene una masa de 100 gramos, se estrelle contra un objeto, una pared, pongámosle, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿sale? No creo que pase mayor cosa, pero si un objeto de mayor tamaño, como puede ser este que tenemos acá, de 10 kilogramos, se estrella con ese mismo objeto, lo más seguro que pase es que se voltee o le haga una fisura o algo por el estilo. La fuerza también tiene mucho que ver en este tipo de situaciones, ¿sale? Hay una imagen en internet que es muy particular, dado que es una parte de una nave espacial, y a esa parte de la nave espacial lo chocó un objeto muy pequeño,
¿sale? De dimensiones muy, muy pequeñas, pero iba a una fuerza extremadamente enorme que logró abollarlo de una manera significativa. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar que un objeto de este tamaño, si lo comparamos con cualquier otra cosa, un automóvil, por ejemplo, con un automóvil de tamaño promedio, era muy, muy pequeño, en verdad demasiado pequeño, y aún así logró causar un daño significativo en lo que era la carcasa de la nave. Entonces hay muchísima correlación entre estos tres elementos. La masa, que quedamos que es la cantidad de materia de un cuerpo, la fuerza y el movimiento. Entonces, dependiendo cómo se usen estas tres fuerzas, puede ser muy catastrófico, por ejemplo, para algún elemento de la vida cotidiana. ¿Vale? Entonces, eso es la mecánica. Va a estudiar la relación entre esos tres elementos. Puede ser que tenga mucha masa, pero muy poca fuerza y muy poco movimiento, y este no causará ningún daño. Pero si tiene muy poca masa, muchísima fuerza y muchísimo movimiento, puede generar algo catastrófico. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estudia la mecánica, esa correlación entre esos tres elementos. El siguiente concepto básico es la cinemática, que la vamos a definir como la rama que estudia los métodos matemáticos para determinar el movimiento. Que nosotros sepamos diferentes fórmulas para calcular la velocidad, la distancia y diversos elementos, se lo debemos a esta rama, ¿sale? Entonces, trata de pasar lo que vemos en la vida cotidiana al papel para que podamos calcularlo de una manera exacta. Recuerden que la física es una de las ciencias exactas. Y por último, ahora sí nos enfocaremos en lo que es el movimiento. Y vamos a definir el movimiento como el cambio continuo de posición, generalmente a lo largo de diferentes trayectorias. Vamos a traer el carro que tenemos aquí. Listo. ¿Sale? Esta es una parte de la trayectoria de ese carro. Si este se desplaza, se mueve de un lado a otro, ha generado lo que es un movimiento, ¿sale? Solamente ha cambiado de posición. Estaba aquí, ahora está acá. Ese es el movimiento, es un concepto muy sencillo. Cambio continuo de posición. Si este automóvil sigue moviéndose, va a seguir generando lo que es un movimiento, ¿sale? Ahora, en esta unidad de movimiento estudiaremos dos tipos de movimiento. El primero es el movimiento rectilíneo, el cual se da, anota, porque me imagino que solo estás escuchando, pero no estás anotando, así que anota. El movimiento rectilíneo se da en una sola dimensión y el movimiento en un plano se da a través de dos dimensiones, es decir, rectilíneo, izquierda o derecha solamente. En tanto, el movimiento en un plano se va a dar en dos dimensiones, arriba, abajo, izquierda y derecha. ¿Okay? Movimiento rectilíneo solamente izquierda o derecha. Existen cuatro magnitudes básicas involucradas con el tema de movimiento. Estas magnitudes básicas son inciso A, longitud o distancia,
Inciso B. La tercera magnitud, velocidad. Y la última, aceleración. Esas son las cuatro magnitudes básicas. Longitud o distancia, metros, tiempo en relación a los segundos, la velocidad, qué tan rápido, por llamarlo de una manera, y aceleración, cuál fue el movimiento que realizó en cierto periodo de tiempo. ¿Vale? Entonces, ya lo estaremos viendo más adelante de manera más detallada, así que empezaremos entonces con lo que es la longitud o distancia. Lo vamos a definir como la magnitud medible de distancia y desplazamiento en el espacio. Se expresa en distintas unidades dependiendo del sistema que se esté empleando, metros, centímetros, yardas, pulgadas, etc. Entonces, de manera sencilla, la longitud nos va a indicar cuál fue el desplazamiento de un objeto en cierto espacio. Inciso B, tiempo. Esta magnitud nos permite medir la duración o separación entre acontecimientos. Es decir, ¿qué sucede entre dos situaciones? La unidad de medida del sistema internacional, que ya habíamos visto, es el segundo, aunque puede emplearse también los minutos y las horas. Por ejemplo, imagínate que nuestros días los midiésemos en segundos y no en horas. Sería muy tedioso decir, estamos en el segundo 3947, ¿sale? A decir la hora que es. Entonces, dependiendo la situación, se puede emplear tanto minutos como horas, pero el básico son los segundos, ¿ok? Velocidad. Relación entre las unidades fundamentales de longitud y tiempo. La velocidad se va a dar, como decía nuestro apunte, en una correlación que hay entre la longitud y el tiempo. Por lo tanto, se le conoce como una magnitud derivada. Si te pregunto en el examen, mencióname una magnitud derivada, ya sabrás que es la velocidad. ¿Por qué? Porque no es esencial, o no es que no sea esencial o importante, sino no es una magnitud principal, por llamarlo de alguna manera. ¿Sale? Esta se desprende de dos magnitudes como lo son la longitud y el tiempo. Esta se expresa en la unidad de medida de la velocidad, es metros sobre segundo, pero puede emplearse otros sistemas como centímetros por segundo, kilómetros por hora, que es el que manejan los automóviles, millas por hora también, etcétera. ¿Sale? Entonces, la velocidad también tiene diferentes formas de medirse dependiendo cuál sea el más adecuado y el más sencillo en el caso indicado. Y por último, la aceleración, que la vamos a definir como la variación que presenta la velocidad de un cuerpo durante el movimiento en un tiempo determinado. Las unidades que se emplean son metros sobre segundo al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado, pies sobre segundo al cuadrado, etcétera. ¿Vale? Entonces, la aceleración es la velocidad que hay en un punto inicial a un punto final. Puede ser que de aquí a acá haya más movimiento, pero yo solamente quiero saber en un tiempo específico determinado. ¿Cuál es la variación que había de aquí a acá? ¿Sale? Así que entonces esos son los conceptos básicos que estaremos llevando. Como tema tenemos características de los cuerpos en una dimensión. Primero hablaremos del movimiento rectilíneo, que ya vimos porque se llama así. Espero no lo hayas olvidado.
Digamos que es el movimiento que se realiza en una sola dimensión, es decir, sobre una línea recta. Por ejemplo, el movimiento de un automóvil se está desplazando solamente en una dimensión, es decir, izquierda o derecha, ¿sale? No se está desplazando hacia enfrente o hacia atrás, ¿sale? Solamente se está desplazando en esta dirección, izquierda y derecha, ¿sale? El desplazamiento de un objeto cuando se mueve de un punto a otro de su trayectoria se define como un vector trazado en el primer punto al segundo punto, es decir, si este objeto se mueve del punto A al punto B, de aquí a acá, el movimiento que está originando es un vector rectilíneo. Y si yo trazo la trayectoria que este automóvil dejó, quedaría de esta forma, ¿sale? Entonces, tenemos que la longitud o distancia es el desplazamiento que se llevó de aquí hasta acá. Entonces, podemos calcular a partir de aquí que la fórmula del desplazamiento es un desplazamiento. La fórmula que utilizaríamos para calcular el desplazamiento es x2 menos x1 es igual a distancia total o desplazamiento, ¿sale? Por ejemplo, aquí son 30 metros, 20 metros, 10 metros, 5 metros, 2 metros. Ese automóvil inició su desplazamiento aquí en x2 y va a terminar su desplazamiento en x1. Podríamos decir entonces que si inició su desplazamiento en 30 metros y lo terminó en 5 metros, tuvo un desplazamiento de 25 metros. Este auto ha recorrido 25 metros, ¿sale? Entonces, eso es lo que es el desplazamiento. Para que sepamos cuál fue el desplazamiento de un objeto, necesitamos saber cuándo inició y cuándo terminó ese desplazamiento, así como en dónde inició y en dónde terminó. Otro de los conceptos que veremos es la velocidad. Vamos a calcular la velocidad de cualquier objeto si sabemos su distancia y esa distancia la dividimos entre el tiempo que utilizó para recorrer esa distancia. No es lo mismo que una persona que es muy atlética corra de aquí a acá, se quedó su cuerpo, corra de aquí a acá, trotando, a que vaya de aquí a acá, corriendo, ¿sale? La distancia que recorrió, sí, igual pudo haber sido la misma, pero el tiempo en el que lo hizo, lógicamente es más rápido que vaya corriendo a que solamente vaya trotando o inclusive caminando, ¿sale? Entonces, la velocidad la vamos a definir como el desplazamiento realizado por un cuerpo
en cierto periodo de tiempo. A través de esta fórmula nosotros podemos conocer dos fórmulas más. La otra podemos calcular también la distancia que ha recorrido si es que conocemos la velocidad y el tiempo, y podemos conocer el tiempo en que se efectuó un movimiento. Podemos conocer también el tiempo si conocemos la distancia y la velocidad. ¿Vale? Estas son las tres fórmulas básicas que estaremos llevando a cabo. Velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Vamos a saber qué tan rápido iba un objeto si conocemos qué distancia recorrió y cuál fue el tiempo que se hizo. Reitero, no es lo mismo recorrer 100 metros en 5 minutos a recorrer 100 metros en 8 segundos. ¿Sale? Es una diferencia abismal. Luego tenemos esta segunda fórmula que es distancia es igual a velocidad, velocidad por tiempo. Podemos calcular la distancia que recorrió un objeto si multiplicamos estos dos valores, velocidad y tiempo. Y por último, podemos calcular el tiempo si conocemos los valores de distancia y velocidad. T significa tiempo, distancia está representado con la letra D y por último, velocidad con la letra V. Ya en la próxima clase haremos algunos ejercicios utilizando estas tres fórmulas, ¿vale? Pero bueno, por mientras dejaremos solamente en cuestión de conceptos y nos enfocaremos la próxima clase a trabajar con fórmulas y cosas ya más aplicadas a cuestiones prácticas, ¿sale? Dejando un poquito al lado la teoría, solo poquito porque necesitamos la teoría para hacer la práctica, ¿ok? Así que pues nada, eso es todo por hoy y mándame mensaje para, para que chequemos si hay alguna duda o cualquier otra situación.